Mi nombre es Mónica. Hoy vamos a estudiar del libro de Juan, capítulo 4, del versículo 25 al 42. Este es el segundo video de una serie de 3 videos, y si no has visto el primero te invito a que lo hagas, así es que vamos a empezar. Pues sí, aquí vemos que, que ella estaba diciendo que ella sabía que iba a llegar el Mesías llamado Cristo. Y después Jesús le dice, ese que te habla es él, o sea, soy yo. Le dio a entender que ella estaba hablando con el Mesías que todos estaban esperando. Yo no puedo imaginarme qué impacto el estar en la situación de esta mujer en ese momento, que alguien te diga eso. Y a lo mejor algunos de nosotros no lo creeríamos en ese momento, pero sí cabía esa duda porque le dijo cosas que nadie más o no, tal vez no muchos sabían de su vida, y pues sí le impactó porque si seguimos leyendo vamos a darnos cuenta de que la impactó de tal forma que ella fue a compartir su testimonio. Pero sigamos leyendo. Ya leímos que ella dejó todo para ir a compartir su historia, su encuentro con Cristo, con todos los de su pueblo. Y no importó que quién era ella, que no fuera tan aceptada en su pueblo. Ella solo quería compartir ese encuentro que ella tuvo con Jesús, así como muchos de nosotros hemos hecho, compartir nuestro testimonio con otros. Y los que no lo han hecho, te invito a que lo hagas, porque tú no sabes si tu testimonio puede hacer la diferencia en la vida de otra persona, y puede ser la cosa que haga la diferencia, que cambie y que empuje a esa persona a creer en Dios, tan solo con escuchar tu testimonio, así como lo hizo esta mujer. Y esta mujer, como ya habíamos leído anteriormente en los versículos anteriores, y como discutimos en el video anterior, pues era una mujer que ya había estado casada 5 veces y estaba viviendo con el hombre con el que estaba, no se había casado, solo estaban viviendo juntos. Y pues eso no era bien visto en ese tiempo. Entonces me imagino que por eso ella, incluso por eso ella estaba recogiendo agua sola, porque yo me imagino que más de una mujer iba en grupos, mujeres iban en grupos a recoger agua, no pienso que cada quien iba por su lado. Y, y yo digo, bueno, por lo menos aunque sea una amiga te acompaña a recoger agua, y ella no tenía ni eso. Entonces, a pesar de quién era, a pesar de cómo era vista en su pueblo, a ella no le importó. Ella solo quería compartir esta gran experiencia que tuvo en su encuentro con Jesús. Este hombre que no solo le dijo su vida, no le hizo ver cosas de su pasado y cosas de lo que ella estaba viviendo en ese momento, sino que le dijo, yo soy el Cristo. Y lo haya creído ella o no, la impactó de tal manera que ella decidió ir a compartir ese testimonio con otros, tal vez sin ni siquiera imaginarse el impacto que su testimonio iba a crear en la gente de Samaria. Pero sigamos leyendo para ver qué es lo que pasa.
Bueno, nos damos cuenta que en ese momento regresan los discípulos. Ellos habían ido a comprar comida. Entonces, en lo que la mujer sale a compartir su testimonio con su pueblo, en ese momento los discípulos regresan y le ofrecen, le dicen a Jesús que coma algo. Y él les contesta diciendo que yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y en ese momento ellos piensan, oh, tal vez alguien le trajo de comer. Pero no era así. Esta conversación también tiene un sentido espiritual, como la conversación que él tuvo anteriormente con la mujer samaritana. En el video anterior discutimos de lo que ellos estaban hablando cuando él le pide agua y ella se sorprende que Jesús le pedía agua a una mujer samaritana y él le dice, si supieras quién te lo está pidiendo, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Y pudimos darnos cuenta que él estaba hablando del Espíritu Santo. Eso lo puedes ver en el libro de Juan, capítulo 7, para los que quieran investigar eso. Está en el versículo 38 y en el 39 explica que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, en este momento ahora él está hablando de una comida que ellos no saben. Pues si el agua viva era el Espíritu Santo, vamos a ver que Jesús se refiere con esta comida. Sigamos leyendo. Pues aquí Jesús explica que su comida es hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. Quien lo envió pues fue Dios, obviamente. ¿Y cuál era su obra? Pues era compartir la palabra de Dios con la gente y acercarlos a Dios. Él habla mucho también sobre cegar la tierra o que el significado puede, si son como yo, puede que les confunde la palabra ciega. En realidad no significa una mujer que no puede ver, está escrito con ese que tiene otro significado, que es corte y recolección del cereal o de la hierba. Pero Jesús, como siempre, hablaba en sentido figurado con un enfoque espiritual. Y este era el caso también. Él no estaba hablando de ir a recolectar la cosecha, el cereal, la hierba. Él estaba hablando en sentido figurado sobre esta comida, que era hacer la voluntad de Dios, como ya él lo explicó. Pero para entenderlo mejor también pudiéramos ir al libro de Mateo, en el capítulo 13, del 1 al 9, él da la parábola del sembrador y en el mismo capítulo, pero versículo 18 al 23, él explica a qué se refería con esta parábola del sembrador. Y ahí es cuando Jesús compara la siembra y la cosecha con escuchar la palabra de Dios. Que esto es en realidad lo que era la voluntad del Padre que lo envió. Y esto era lo que Jesús estaba haciendo. Es lo que vino a hacer también en la tierra. Y él ya estaba sembrando la semilla de la fe en toda la gente que lo había estado escuchando, como lo hizo con esta mujer samaritana y como lo había estado haciendo con otras personas. Y ahora ya va a tocarle a los discípulos que recojan esos frutos. Y esta no es la única ocasión que se habla de esta comida espiritual. También en Mateo 4:4, cuando
Jesús está en el desierto y el diablo viene y lo tenta para que convierta una roca en pedazo de pan. Jesús le responde diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra de Dios es pan para nosotros, es la comida, es esta comida de la que Jesús está refiriendo. La palabra de Dios es esta comida. Y de hecho también en Juan capítulo 6, versículos del 53 al 56, Jesús está hablando con sus discípulos y con la gente que lo escuchaba y les decía, de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebés su sangre, no tenéis vida en nosotros, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Esta carne es la palabra de Dios, estar siempre leyendo la palabra de Dios. De eso nos alimentamos los que creemos en Dios y los que tenemos esta relación con Jesús, nos alimentamos de la palabra. Claro que también, como cualquier otro ser humano, nos alimentamos comida común, pero alimentarnos siempre de la palabra de Dios alimenta al espíritu. Y como ya lo mencioné antes, todas las conversaciones de Jesús no solo eran de sentido figurado, pero con un enfoque espiritual. Entonces, de esta comida de que Jesús está hablando aquí es de enfoque espiritual, refiriéndose a la palabra de Dios. Y es bonito porque también en la última cena él habla sobre tomar y beber su sangre como para recordar su alianza, o en otras versiones dice el pacto nuevo que él hizo con nosotros al morir en la cruz. También está hablando de comer y beber de su sangre y comer de su cuerpo. Es como una conexión todo junto cuando juntas pedacitos de la Biblia en donde se habla de esto y haces esa conexión hermosa que está hablando Dios de nuestra comida espiritual, que es la palabra de Dios. Es muy hermoso. Pero sigamos leyendo qué más dice la historia aquí en el capítulo 4 del libro de Juan. Ahora la historia se vuelve a enfocar en la mujer samaritana, dando su testimonio a su pueblo en Samaria y hablándoles sobre su experiencia y su encuentro con Jesús. Y de esta forma convenciendo a muchos de que tal vez este sea el Mesías que tanto han estado esperando. Entonces, gracias a este testimonio de la samaritana, muchos ahora quieren ir a encontrar a Jesús, quieren tener por experiencia propia este encuentro con Jesús. Y le piden a Él que se quede más días para seguir escuchando su palabra y tener ese encuentro que ella tuvo con Jesús. Quieren experimentarlo por experiencia propia. ¿Y cuántas veces nuestro propio testimonio no ha ayudado a personas que conocemos, familiares o amigos, a acercarse a Dios como nosotros lo hicimos? Tan solo con ellos escuchar nuestro testimonio los inspira a acercarse ellos mismos a Jesús. Y a veces, como fue en este caso, muchos se convencen con tan solo escuchar tu testimonio. Otros necesitan tener esa experiencia por ellos mismos.
pero por lo menos abren sus corazones y su mente a escuchar más sobre ese Dios que cambió tanto nuestras vidas. Y los que no se convencen con nuestro testimonio, por lo menos se convencen después. El mismo Espíritu Santo los convence de la verdad. Entonces quiero animar a todo el que me escucha a que compartas tu testimonio con otra gente y que por más vergonzosa que sea tu historia, la compartas, porque tú no sabes si esa historia es relacionar como tu historia con lo que ellos están viviendo, es lo que hace que ellos abran su corazón a Dios por escuchar tu historia y cómo Dios cambió tu vida. Tal vez ellos sientan la necesidad de abrir su corazón a Jesús. Y si no has compartido con nadie tu testimonio, te invito a que lo hagas, aunque sea con tu mejor amiga o algún compañero de trabajo o algún familiar, con el que sea. No tiene que ser con cientos y cientos de personas. Con una persona que lo hagas, puede que sea lo que haga la diferencia en la vida de esa persona. No tengas miedo de compartir tu experiencia, tu testimonio, tu encuentro con Jesús. Al contrario, siéntete orgullosa de ese encuentro y orgullosa de ese encuentro y compártelo. El pasado de esta mujer tal vez no fue el mejor, pero ella no tuvo pena de compartir este encuentro con Jesús. Para ella impactó mucho su vida, que tuvo que compartirlo con otros, sin importar lo que ellos pensaran de ella. Y aún así, a pesar de su pasado, muchos creyeron en ella y después no solo creyeron por lo que la mujer les dijo, sino por lo que escucharon del mismo Jesús. Asimismo, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer esa tarea de convencer a la gente a la que tú le hables de tu testimonio, de tu experiencia con Jesús. El Espíritu Santo se va a encargar de convencerlos de la verdad. Entonces quiero terminar este video invitándote a que compartas tu testimonio con alguien. No tengas miedo, no sientas vergüenza de tu pasado. Todos tenemos un pasado. Y te aseguro que esa persona con la que estás compartiendo tu testimonio también tiene un pasado. Pero al ver ellos el cambio que Dios hizo en ti, tal vez sentirán, aunque sea por curiosidad, querrán saber más y escuchar más de Dios y conocerlo mejor, tan solo por curiosidad de ver cómo esa experiencia cambió tu vida. Y a veces siento que es más efectivo cuando esa persona te conoció antes de conocer a Cristo y te conoce ahora y han notado ese cambio en ti y no lo pueden entender. Entonces te invito a que compartas tu experiencia, tu encuentro con Jesús, tu testimonio, porque eso puede cambiar la vida de muchas personas, aunque tú no lo pienses así. Y eso es por hoy, y en el próximo video vamos a terminar el capítulo de Juan, el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a terminar, esta vez fue del versículo 25 al 42, y el próximo video terminaremos el resto del capítulo. Me despido y que Dios los bendiga.